intestino delgado. Ahora, como intestino delgado, ya comenzamos con la parte fija que era el duodeno. Ahora comenzamos con la parte móvil, que es el yeyuno y el ilio. Qué interesante, mira, todo este tripaje que uno le ve ahí en desorden, sí, todo esto está dividido y tiene orden, tiene muchísimo orden. Este intestino delgado móvil, tiene 5 metros aproximadamente. ¿Sabes lo que son 5 metros dentro de tu cavidad abdominal? Esto equivale, sí, prácticamente al doble de tu talla. 3-4 veces tu talla, sí. Entonces dependerá. Mira, es larguísimo. Y eso equivale en esa porción. Y cada porción tendrá una función. Es así que si dividimos a estos 5 metros, el primer tercio se llamará yeyuno. Y este yeyuno, que es siendo el primer tercio, tiene esta característica fundamental. ¿Cuál? La primera característica fundamental del yeyuno es que el yeyuno es el único lugar donde se absorben los alimentos. Ahí se absorben los alimentos. Es decir, de los 5 metros, en este pequeño tercio es donde se van a absorber los alimentos. Y mira, como se absorben ahí los alimentos, es obvio que tendrá varias características dentro de ellos. Mira lo que se forman. Las válvulas congliventes, también llamadas. ¿Cuál es el objetivo de estas válvulas? Estas válvulas son solamente pliegues de mucosa. Si yo le hago que esta mucosa sea plana, el alimento va a estar en contacto con esta mucosa. Sí, va a absorber alimentos, va a absorber. Pero ¿qué tal si que esta mucosa de este yeyuno hace esto? Se pliega. Al plegarse, deja espacio para que se quede ahí la comida entre esos pliegues de mucosa. Y como se queda en esos pliegues, se queda más tiempo en contacto. Y al quedarse más tiempo en contacto, absorbe el alimento. ¿Sí? Por eso se forman estas válvulas. Y mira cuando se pone el bario, se hace que tome un trago de bario, mira cómo se pintan esas válvulas y cómo se queda ahí estancado el alimento. Por eso es que al haber estas válvulas, y uno topar el yeyuno, le topa que la pared es gruesa. Primera característica, pared gruesa por presencia de válvulas. ¿Sí? Como yo necesito absorber alimentos, ¿sí? ¿Qué va a tener? ¿Más o menos irrigación este intestino? Más irrigación. Por eso es que tiene una coloración rojiza, porque necesita más sangre para absorber más alimentos. Los arcos arteriales de la arteria mesentérica superior, en el mesenterio, mira cómo llega el mesenterio, a través de este llegan los vasos, son bastante amplios, grandes de su grosor. Permiten de que tenga más irrigación y por lo tanto sea más rosado, más rojizo su coloración. El mesenterio, este mesenterio del yeyuno es totalmente transparente. Es totalmente transparente. ¿Sí? ¿Qué características nos ha tenido? Primero, rojizo, grueso, válvulas, mesenterio transparente y tiene arcadas arteriales amplias, gruesas. ¿Sí? Es totalmente diferente al ilio. Los 2 tercios distales del intestino será el ilio. El ilio tiene escaso potencial de absorber alimentos. Escaso. Por eso, mira, totalmente plano. Totalmente plana su mucosa, no absorbe alimentos. ¿Sí? Segundo, no absorbe alimentos y por lo tanto necesitará más o menos sangre. Menos sangre, por lo tanto es pálido, rosado pálido. Como tiene menos irrigación, sus arcadas arteriales son finas y cortas. Su pared, al toparle, será una pared delgada. ¿Sí? Su mesenterio en el yeyuno era transparente. Ahora este mesenterio está totalmente lleno de grasa. Totalmente lleno de grasa. Entonces, ¿para qué me va a servir el ilio? Aquí tiene su principal función. En la submucosa del ilio se encuentra conglomerado de tejido linfoideo. A ese conglomerado le llamamos, sí, los nódulos de Peyer. Sí, nódulos de Peyer. Por lo tanto, el ilio, ¿qué función va a tener primordialmente? Inmunológica.
destruye bacterias. Sí, destruye bacterias. Pero esto es importante saber de que de los 5 metros de intestino, apenas 1/3 absorbe alimento. Los 2/3 no absorben. ¿Sí? Ponte pilas que de eso dependen los programas nutricionales y las cirugías que van a la absorción alimentaria, es decir, la cirugía bariátrica. De esto depende. ¿Sí? Muy bien. Yo le tengo en teoría totalmente desorganizado el intestino a los 5 metros. ¿Sí? Pero no es cierto, lo tengo organizado. Es más, tengo un punto en común entre todos esos 5 metros, que va a ser su nacimiento en este repliegue peritoneal. ¿Cómo se llamaba ese nacimiento? El mesenterio. ¿Cuánto mide? 15 centímetros. Y de ahí, ¿te acuerdas? Raíz del mesenterio, 15 centímetros, se abría e iba a los 5 metros. ¿Sí? Esta raíz del mesenterio permite por ahí seguir todas las arcadas arteriales para el intestino. Y precisamente aquí está, miren. Aquí está la raíz del mesenterio. ¿Para qué me sirve esta raíz del mesenterio? Para pasar por ahí las ramas de las arterias, venas y nervios para el intestino. Ramas de la arteria mesentérica superior, vena mesentérica superior y nervios de la cadena simpática y parasimpática. Mira, el yeyuno y el ilion tienen un orden. Es así que el yeyuno, mira, el yeyuno siempre tiene una configuración horizontal. El ilion tiene una configuración vertical. Así se ponen espontáneamente el intestino. Es más, cuando yo abro el abdomen de una persona, hago una laparotomía. Cuando tengo que volver a meter el intestino, no le meto como yo quiera, sino que le voy ordenando. Yeyuno horizontal, ilio vertical. Porque eso es como se ordenan espontáneamente las gasas del intestino. ¿Dónde termina el intestino delgado? Termina en la válvula ileocecal. Válvula ileocecal. ¿Por qué importante? Porque la válvula ileocecal, cuando vayamos ya podemos ver un poquito más exacto, pero esta es una válvula unidireccional. Es decir, solamente pasa de yeyuno hacia el colon, pero no se regresa de colon hacia, bueno, en este caso, de ilio hacia colon, pero no de colon hacia ilio. No se regresa. Aquí está la importancia. Si yo sé de que el yeyuno y el ilion, sobre todo el yeyuno, absorbe alimentos, ¿sí? Y yo tengo el jugo gástrico que me mataba las bacterias, ¿sí? ¿Cómo podría poner más? ¿Quién crees que podría vivir en el yeyuno, en el ilion? ¿Qué agente patógeno puede vivir en el yeyuno, en el ilion? ¿Cómo cuál? El Ascaris lumbricoides, la Taenia solium, porque la Taenia mide 2-3 metros, Taenia saginata. Por eso es que, mira, es difícil de entender. Todo lo que son estos, el Ascaris lumbricoides, lo que es la Taenia solium, milímetros enteros, no son tontos los parásitos. ¿Sí? Esto se transporta a través de huevos, que lo consumes con los alimentos. Llega, y estos son tan vivos de que estos huevos que aguantan alta cantidad de temperatura, mercure al sol, resequedad y deshidratación, pasan meses o años en los alimentos. Y cuando llegan, tú lo consumes, se ponen en contacto con el ácido. El ácido rompe, inclusionan los huevos y estos se abren en el duodeno o en el yeyuno. Como en el yeyuno se absorben los alimentos, ellos aprovechan comiendo. Y por eso que la Taenia se hace de 1 o 2 metros. Aún así, no ocupa todo nuestro intestino, porque son 5 metros. Viven contentos. El Ascaris lumbricoides, totalmente contento en nuestro yeyuno. Es más, se mueve. Si es que ya se alimenta, pasa yeyuno. ¿Quiere descansar? Va a ilio. ¿Quiere comer? Pasa otra vez a yeyuno. ¿Sí? Por eso podríamos decir de que es cierto, si tú comes y no engordas,
primero tienes que descartar que tengas bichos. Porque te está comiendo el alimento. Sí. Pero ahí vendría una persona con una idiota. Entonces yo quiero bajar de peso. Sí. O te ha sido de coger y de pegarse los bichos, pegarse la tenia. Sí. O sea, la tenia te ayudaría a bajar de peso. En teoría, el problema es que la tenia le encanta comer. No es que va a comerse solamente cualquier comidita. Él se come la mejor comida tuya. Se cogerá tus vitaminas, tus proteínas. Por eso se hace enorme. Se coge el hierro, provocando incluso anemia. ¿Sí? ¿Cómo se fija? O sea, porque por el bono alimenticio debería haber tracción. Pero son bellísimos. Quien ha visto, cuando ya vayan a ver lo que es la tenia, es sólido, es increíble. O sea, la manera como sobrevive y cómo ha sobrevivido durante millones de años es increíble. Tiene ganchos en su escoles, sí, en su cabeza, que eso se fija en la mucosa, sí, en la mucosa, y puede quedarse fijada y sale todo el tránsito del intestino. Sí, no es tonta, no te va a matar, le conviene que estés vivo. Claro, le conviene. ¿Claro? Mucho tiempo. ¿Sabes qué están pilas? ¿Sabes qué están pilas? De que podría decirse de que esta se fija la cabeza y su escoles, lo que es la parte del distal, esa está fragmentada. Es como un trencito. Que cuando ya dice, ha pasado mucho tiempo, se esfacela las partes distales y se hace quistes, se hacen huevos. ¿Sí? Y otra vez queda la cabeza. Y a partir de la cabeza, otra vez comienza a crecer. Las áscaris son las cuicas. Sí. Todos veréis cuando los guaguas cogen y están cogiendo y sale el áscaris por la... Ay. Sí. Es espectacular. Es espectacular. Entonces, pilas. Entonces, ahí podemos entender primero, ¿por qué los parásitos viven en nosotros durante mucho tiempo y se mantienen vivos? Por eso, a pesar que no te va a dar molestias, tú debes desparasitarte 2 veces al año. ¿Sí? Porque no te va a dar molestias. No te va a dar molestias. No me desparasito porque capaz que me engordo. Tampoco es ese el razonamiento. Otra cosa importante. Te decía que la válvula ileocecal es una válvula unidireccional. ¿Sí? Una válvula unidireccional. Por lo tanto, si solamente deja pasar de ilio a colon, sí, perfecto. Pero los áscaris no sobreviven en el colon. Tampoco tenia. Así que por eso tiene que sujetarse. O en el caso del áscaris, tener movilidad e irse contracorriente. Pero si es unidireccional, quiere decir que no pasa el contenido del colon hacia el intestino. ¿Cuál es el contenido del colon? Aparte del contenido de heces. ¿Qué va a ser? ¿Qué bacterias? Escherichia coli. ¿Sí? E. coli, Escherichia coli o E. coli. Esta es una bacteria saprófita en el colon. Pero si E. coli se presenta está presente en el yeyuno, en el ilio, ¿va a ser saprófito? ¿Qué va a provocar? Infección. Por eso es que no puede regresar E. coli desde el colon hacia el intestino, porque va a provocar infección. ¿Por qué causas la infección a los animales? Ese es otro cuento. El cuento es por contaminación desde el recto, lastimosamente el área perineal femenina. Sí, el recto para con lo que será la vagina y para lo que es la vía urinaria está muy cercano. Sí, por la misma ropa interior puede provocar de que haya contacto. Y en el caso de las damas, siempre tienden a aguantarse en la emisión. La otra es la emisión, así no quiera, siempre va a haber un goteo muy pequeño. Y ese goteo es la vía de transmisión para que E. coli suba por la vía urinaria. Y la uretra apenas mide de 2 a 3 centímetros, muy cortito. Pero bueno, entonces, si es que llegara E. coli, va a ser difícil que llegue desde el colon hacia el intestino, retrogradamente. Lo más probable es que E. coli se consuma como alimentos. Y más aún, si el bonito o la bonita toma omeprazol.
Si toma omeprazol, ¿qué pasa con el ácido? Disminuye. No mata E. coli y por lo tanto le da infección intestinal. Y por eso se llama gastroenteritis bacteriana aguda. Lo que te ponen los certificados falsos que me traes para justificar los atrasos. ¿Sí? Te ponen gastroenteritis bacteriana. ¿Por qué? Porque gastroenteritis bacteriana. Porque no es normal que haya bacterias en el intestino delgado. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra forma de tener Tú tienes la única manera, la fecal oral. ¿Sí? Fecal oral definitivamente es la única manera para recuperar un líquido. Recuerda que no solamente es de coli, ¿no? Sí, cuando come. ¿Cómo que? Eso es interesante. Vamos a mandar la cosa también a unos restaurantes. Una cosa es una gastroenteritis bacteriana aguda, ¿sí? Que es la presencia de una bacteria que te provoca diarrea, ¿sí? Diarrea, dolor abdominal y demás cosas. Entonces debes tomar ahí antibióticos, ¿sí? Pero es diferente que tú consumas un alimento dañado, ¿sí? Un alimento dañado, prefiero pescado, mariscos o carne, ¿sí? En este momento está infestada con bacterias. Las bacterias comienzan a pudrir el alimento. Y al pudrir el alimento provocan que se llene ese alimento de toxinas, ¿sí? Y esas toxinas son las que te hacen daño. Es decir, tú puedes comer esa carne, ese marisco, ese pescado. Comes, ¿sí? ¿Matas las bacterias? Sí. Pero están las toxinas presentes. Las toxinas se absorben y no te da diarrea. Lo que te da es ronchas. Ronchas. Es una toxinfección alimentaria secundaria a alimento dañado. Que es diferente a que tú consumas un alimento en buen estado, pero contaminado con bacterias. Eso te puede dar infección intestinal. ¿Sí? Hay vómitos de diarrea además, pero la toxinfección, en cambio es ronchas, es una alergia. ¿Sí? Es una alergia, es un enrochamiento, sensación de fiebre, decaimiento, no te da diarrea, y necesariamente te tienen que dar antihistamínicos o corticoides. ¿Sí? Y demandarle a los bestias, no le comiste, porque está dañado. Sí, dañado. Sí, los perros son fresquitos. Hacen campañas para la desaparición de perros, ahí, y cada vez bajan más de precio. ¿Capisci? Sí. Entonces, si la raíz del mesenterio es tan pequeña, 15 centímetros, ahora entiendo por qué. La arteria mesentérica superior, mira, va a dar, ya dio la pancreatorenales, mira, ¿te acuerdas? Las pancreatorenales dio también ramas mesentéricas, mira, estos son 15 centímetros y desde ahí mira cómo se abre. Tendrá ramas yeyunales y ramas iliares. Mira las yeyunales, mira cómo granotas son, amplias, grandes de su calibre, porque tienen que ayudar para lo que es la absorción de alimentos. En cambio las iliares son mucho más finas, porque aquí no se absorbe alimento, es en la parte de esta. Miren el drenaje venoso, igualmente, ramas yeyunales y ramas iliares. Ramas de la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior se une a la vena esplénica y forma la vena porta. La vena porta entra al hígado y tiene que ahí, sí, tiene que utilizar todo lo que se ha absorbido. ¿Sí? Así mismo. ¿Es la esplénica superior? No, mesentérica superior. Se une con la esplénica, formar la vena porta. La vena mesentérica inferior, esta, no. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que a veces suelen confundirse, y como se confunden, eso mismo pregunto. La vena porta es la unión de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. A la vena esplénica ya se unió la vena mesentérica inferior. ¿Sí? Se une la vena mesentérica inferior a la vena esplénica y se sigue llamando vena esplénica. Por eso es que cuando hablamos de vena esplénica, ya está uniendo la sangre del vaso esplénica con la vena mesentérica inferior. Por eso vena esplénica más vena mesentérica superior forma la vena porta. ¿Sí? Muy bien.
si yo entiendo esto, yo tengo que entender también otras cosas. ¿Has oído lo que es el hígado graso? ¿Has oído el hígado graso? Sí. Y como tú eres el doctor, la doctora de la casa, a ti llega la familia, llega justamente la tía gordita, que vendona, eso sí, sonreída, la chévere, sí, y para colmo, diabética, sí, típica tía diabética, gordita, larga, sí, y dice, mijito, mijita, mi doctor, mi doctora, sí, vos que me vas a cuidar toda la vida y me vas a curar, claro, pues gratis, quiere todo, siempre le sale un ojo de la cara con los doctores, mira lo que me manda a comer, ve, dice, que no coma esto. Sí. Yo quiero que me expliques, por favor. Aparte del diabético, que no lo tenemos mucho en cuenta ahora, yo tengo hígado graso. ¿Sí? Tengo hígado graso. Mira, aquí está el plato de comida que me como siempre. Aquí está una porción de arroz, papas fritas, ¿sí? Un huevito de chancho, gruesito, bien gruesito, ¿sí? Con un poquito de carne. ¿Sí? Tengo ensalada. ¿Sí? Entonces, mijito, doctorcito. Este es el plato que yo me como. Yo quiero evitar el hígado graso. ¿Qué quito y qué aumento? ¿Qué le vas a quitar de ese plato? La señora come, o sea, se pone la insulina, toma los antidiabéticos, pero dice que no entiende lo que dice el nutricionista. Es más, ya perdió la receta. Adrede. ¿Sí? Entonces, como tú eres doctor, si tú vas a ser médico, dice, por favor, dime, de este plato, te repito, arroz, papas fritas, cuero de chancho ahí, ¿sí? Y está ahí la ensalada, ¿sí? Dime, ¿qué es lo que tengo que comer? La carne, la ensalada, ¿Y le preocupa el hígado graso? Lo que pasa es que el colesterol sí se extrema. En cambio, la grasa de las papas con lo que está frito, eso sí se almacena. Entonces yo creo que el cuero sería mejor que lo no, yo creo que quitaré las papas del huevo. Recuerden que el peor, o sea, es un pésimo nutricionista el cual le dice al paciente, no puede comer esto. Y prácticamente le dice, no coma prácticamente nada. Pésimo nutricionista. Un nutricionista adecuado, como ustedes saben, tiene que hablar un poco de la cuenta nutricional, tiene que saber que el paciente debe comer de todo, pero en pocas cantidades, o prácticamente una buena mezcla entre ellos, que sea apetitoso, si no el paciente se deprime. Y lo que es peor, no vas en la dieta. Sí, eso es de ley. Entonces, por favor, doctorcito, ¿le dejo el arroz? Sí. Bueno, ajá, o sea, no, pues es normal, una pasta. ¿Le bajo las papas? No, quita. Quita la papa, no, quita, El vaya. bonito de chancho. Quita. La mitad, la mitad. Es que no tiene pero quiero estar en cuero. O sea, ese plato un poquito de carne. No, porque también había carne. ¿Le dejo la ensalada? Sí. Está la posada, la ensalada. Pero ¿qué ensalada? Listo. Entonces, también dependerá la ensalada. Sí, tú eres o sea, ahí está tu sablegado. Necesitamos la gasolina. Muy bien. Entonces, ustedes me hacen eso. Y Diosito, ¿para qué vivir? Está mejor. Mejor prefiero morir gordito a morir desnutrido. Muy bien. Entonces ahora, porfa, hagamos un razonamiento. Y eso les va a servir a ustedes mucho. Tengo arterias, venas y linfáticos. Caso de los alimentos. ¿Sí? Caso de los alimentos. Los linfáticos
Como tú también sabrás, son ganglios tanto lo que son de ganglios centrales, ganglios de la cadena mesentérica propiamente, ¿sí? Ganglios paracentrales y los juxtaintestinales. Todos están pegados al intestino. Si tengo arterias, venas y linfáticos, por obvias razones, ¿por cuál de ellos no se absorbe alimentos? Arterias, venas y linfáticos. Por de los tres, ¿por cuál no se absorbe alimentos? Arteria. ¿Por cuál no se absorbe alimentos? Arteria. Por las arterias, que son, porque es la que lleva alimento. Nati, eso no te va a enseñar nadie, eso va a preguntar en el examen. Sí, te aseguro. Después son los primeros que están reclamando que faltan la derecha. No le sumo nada. Entonces, descarto arterias, me quedan linfáticos y venas. ¿Sí? Ahora aquí el asunto. Por las venas que se absorben. Recuerda que tengo hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Por las venas que se absorben. Por las venas que se absorben. Por los linfáticos que se absorben. Lípidos. ¿Ah? ¿Ah? Las proteínas. Por el carbohidratos. ¿Y las? Casi te has hecho con el agua. Con el agua. Ya hidrato a mis Ay, que te sonaba y por el dijiste de un mes. Bien, entonces, por las venas que se absorben, proteína. Hidratos de carbono. por los linfáticos que se absorben, Lípidos. lípidos. Eso sí, por los linfáticos se absorben lípidos. Y por las venas se absorben carbohidratos y Proteínas. Muy bien. Entonces, aquí hay un problema muy grande. Tú me decías, y uno piensa, obviamente ustedes jamás hubieran pensado eso, ¿sí? Pero uno podría pensar equivocadamente de que el hígado graso es secundario al consumo de grasas. Porque los lípidos se absorben por los linfáticos. ¿De los linfáticos a dónde van? A la cisterna del kilo. ¿Y de ahí a dónde va? Puntos torácicos. ¿De ahí a dónde? Al confluente yúgulo subclaviano. ¿En qué momento llegó al hígado? La grasa. Entonces, la grasa que uno consume no llega al hígado. Llega directamente al torrente sanguíneo, tronco brachiocefálico, y ahí a dónde va? Al corazón. El corazón, sí, sufre de un embate altísimo de grasa y por eso es que le da el riesgo de arteriosclerosis y eso le da el riesgo de infarto agudo de miocardio. La grasa que uno consume. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos un consumo alto de hidratos de carbono, los hidratos de carbono, ¿cuál es la molécula primordial en la que termina todo? La glucosa. La glucosa. Todo se degrada en glucosa. Las papas fritas, las papas, glucosa. ¿Sí? El arroz, glucosa. El cuerito, no, ni tanto. ¿Sí? No. Es más grasa, ¿sí? Pero si hablamos, por ejemplo, en nuestra dieta, el maíz, en todos sus presentaciones, tostado, mote, ¿sí? Ahí, ¿sí? El verde, la yuca, los caramelitos, los chupetitos, los chocolatitos, los doritos, los chinos, ¿sí? Todo es hidrato de carbono, todo termina siendo glucosa, ¿sí? En nuestra evolución, el ser humano sufrió de muchos tiempos de hambruna. Y los tiempos de hambruna, nada de alimentos durante meses, ¿sí? Lo que provocó es que nuestro hígado se adapte a que no haya glucosa y que haga un reservorio de glucosa, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que hizo? En vista de la hambruna, cogía ese depósitos y después los utilizaba. Ahora, ya sabes que la epidemia actual en el mundo es el sobrepeso y la obesidad. Y por primera vez en este último año, el sobrepeso, ni siquiera digo obesidad, el sobrepeso sobrepasó a la desnutrición mundial. Mundial. Comes tanto, el hígado dice, ya ha de llegar el tiempo de hambruna. Así que coge ese hidrato de carbono, esa glucosa y dice, ya tengo, yo necesito para trabajar, necesito 100 moléculas de glucosa. Muy bien, llegó. Chuta, pero me llegaron 100 más. No puedo desperdiciar. Así que crea que glucógeno. Sí, el glucógeno hace y llena los almacenajes. Saca el glucógeno muy bien, chévere, chévere, chévere. Y después comienza a llegar otra vez 100 moléculas, después 100 moléculas más, 100 moléculas más, 100 moléculas más. Y el hígado dice, no voy a desperdiciar esa glucosa. Así que como ya llené mis despensas de glucógeno, mi siguiente paso es transformar esa glucosa en grasa. ¿En dónde? En el propio hígado. A eso llamamos hígado graso. El hígado graso es secundario al exceso de consumo de hidratos de carbono, de carbohidratos, de todo lo que deriva de la glucosa. El caramelito, el chupetito, el chocolatito, el dorito, los chitos, todo eso que tú crees que no sirve, dices, pero es que no son alimentos. Así no son alimentos, es glucosa. Y hacer glucosa, y tú aparte de eso comer, te está provocando hígado graso. ¿Sí? Así que a la señora que no quiere hígado graso, hay que disminuir, si solamente tomamos en cuenta el hígado graso, los hidratos de carbono, las papas y el arroz. Si queremos disminuir el riesgo de infarto agudo de miocardio, ahí sí era el huevito. ¿Sí? Hay que ser muy bien. Ya no le ahogues, ven. Déjale en paz. ¿Vos qué te pusiste? ¿Qué? Feromonas de higo. ¿Qué es? Pero está que se te bota. Y en el caso de hígado graso por medicamentos. Por medicamentos es por lesión. Hay medicamentos que influyen en el metabolismo hepático, provocando que la glucosa vaya directamente a esa grasa. Sí, estimulando la parte hepática. Si yo entiendo todo esto como lo están haciendo, yo tengo que recordar que la inervación para el intestino dependerá de la inervación simpática y parasimpática. La inervación simpática va a provocar sobre la peristalsis intestinal que disminuya. ¿Sí? En cambio, el parasimpático en cambio va a provocar, sí, aumento de la peristalsis. ¿De acuerdo? El parasimpático, oirás este concepto. Si lo que era el simpático provocaba o se activa durante la actividad, el parasimpático se activa durante el reposo. ¿Sí? Durante el reposo. Y por lo tanto, si el parasimpático aumenta la peristalsis, provoca que se ponga más en contacto el intestino con el alimento, ¿sí? Va a ser el nervio, el parasimpático, el vago posterior, va a ser el que estimule de que tú estés en reposo y estés absorbiendo alimentos. ¿Sí? Pero ahí yo tengo un grave problema. ¿Sí? Que tú, para entender lo que es la acción del simpático y del parasimpático, yo tengo que poner necesariamente ejemplos. Y el mejor ejemplo de todos es cuando te vas de paseo en grupo. Te vas de paseo en grupo, ¿a dónde? A la piscina. Sí, vas a la piscina. Primero a la piscina, ¿sí? A la piscina. Tú con tus mejores galas, ¿sí? Te vas, ¿sí? Y mamita dice, mamita, algunos no son médicos, ¿sí? Mamita, sin ser médico, muchos de ellos, o la abuelita dice, si te vas a meter a la piscina, no estarás comiendo antes. Oirás. Usted que sabe. No estarás comiendo antes. No estarás comiendo antes de irte y meterte a la piscina. No, pues. Los momentos pueden estar en gran chacota, en la gran jodida, ahí. Estar en el bus. ¿Sí?
llegan ya, y por eso ya llegan con hambre los bonitos. Y no, pues, y vamos a comer, come. No, pues vamos a la piscina. Ahora entrenamos, ¿sí? Entrenamos. Tú cuando comes, sí, estás masticando, obviamente, estás sentado. Muchas veces un poco dialogando, pero sigues descansando, en teoría. En ese momento tú comes, pasas el alimento, comienza la peristalsis. La peristalsis es una estimulación del músculo secundario a la acetilcolina. La acetilcolina es el mediador del parasimpático. ¿Sí? Muy bien. Ya llega la peristalsis hacia el estómago, ya se mezcló, ya pasó al yeyuno, al ilium. El parasimpático aumenta la peristalsis, pero ¿qué va a hacer el parasimpático sobre los vasos mesentéricos? ¿Que se dilaten o se contraigan? Recuerda que estás con alimento ahí. Necesitas que se absorba o no que se absorba el alimento. Por lo tanto, que haya vasodilatación o vasoconstricción esplánica. Vasodilatación. ¿Sí? Para que haya más sangre en el intestino y absorber el alimento. ¿Sí? Entonces, como hay más vasodilatación en el intestino, 5 metros de intestino, obviamente, para todos los otros órganos, baja el flujo sanguíneo. Incluido, por eso te da sueño. Como aquel compañero, por ejemplo, que se está durmiendo. Sí, sí, eso justamente así. Te da sueño. No es que es raro. Bien, le cogió el alimento. Es raro. Solo si te pegas tremenda parrilladota. Tremendo arrozote. Sí, obviamente, quiere absorber el alimento y necesariamente tú al comer, después de comer, tienes que hacer un reposo postprandial de por lo menos 20 a 30 minutos. Eso es reglamentario. Voy a ir bien comido para aguantar la clase. No vas a aguantar. No te vas a concentrar porque te va a dar sueño. Y eso es normal. Eso es fisiológicamente normal. ¿Sí? ¿Cachamos, no? ¿Sí? Parasimpático actúa así. Pero regresemos al caso. El bonito se pegó. Puta, un buen arroz. Una buena salchipapa. Regáleme una salchicha más. Y lo digo, ¡vamos a la piscina! Ponte ese rato, como ya. Hasta ya hemos puesto el traje de baño debajo ya. Ponte en el camino. Puta, ya. Harás de calentar. Estirar. ¿Qué? Estirar. No. Como el bonito tiene que demostrar que es atleta. ¿Sí? Que incluso hasta para dar es una bestia. Sí. Puta, piscina olímpica. Recién comido. Vasodilatación intestinal. Sí. Y ese rato. ¡Lum! Pero ya que se botara y se quedara quietito ahí. No, pues tiene que demostrar sus cualidades de la natación. Sí. Y se quiere pegar todo el árbol. ¡Chos, chos, 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 chos! Ese rato estás pidiendo más, o sea, estás dando una estimulación simpática, estás haciendo una actividad. Y en ese momento, el cuerpo tan sabio tiene que tomar dos decisiones. Una de las dos. La primera decisión es, chuta, ¿qué priorizo? Priorizo la parte intestinal, la absorción de alimentos, y dejo en segundo lugar la contracción muscular, es decir, priorizo lo parasimpático y después lo simpático, o priorizo lo simpático, sí, la actividad muscular versus la actividad intestinal parasimpática. Veamos qué es lo que pasa. Si en este caso priorizo la parte intestinal, vasodilatación intestinal, absorción de alimentos, está como mudo nadando. Llega a salir los músculos. Comienza la vía anaerobia, ácido láctico y la calambre. Te vas a morir en media piscina. Porque no hay suficiente sangre hacia los músculos. Por eso mamita dice, no estarás comiendo. Pero como no haces caso a mamita, ahí estás, ahí está. Bótese, sí, adelántese. Y para colmo, olímpica, 3 metros de profundidad. Ahí sabes, salían. Con un puntito en la vista.
Pero ¿qué tal si en cambio prioriza, en este caso, dice, a pesar que acaba de comer, prioriza la parte simpática? Porque dice, ya no jalo, y se va a ahogar. Así que prioriza la parte simpática. El simpático provoca vaso sobre el intestino, vasoconstricción. Lo provoca vasodilatación en los músculos. Disminuye la peristalsis intestinal. Por lo tanto, coge, ¿llegará al otro extremo de la piscina? Sí, pero como se quedó atónico, sin movimiento del intestino, ¿qué va a salir? ¿A qué? Vomita. Porque queda parético el intestino, hinchado, sin poder digerir. Simplemente cuando sale de la piscina, vomita. Y horrible, ¿no? O vomita en la piscina. ¿Pasa o no pasa eso? Ahora todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Simplemente en ese momento, ahora tú con eso ya sabes de qué. Porfa, si vas a almorzar, tienes una hora hueca. Tienes una hora hueca justamente para almorzar y de ahí tienes ahí justo después de las clases. Ve corriendo a almorzar. Falta cuarto de hora, ahora sí vamos a almorzar. No. Si tienes una hora hueca, ve corriendo a almorzar, almuerza, ¿sí? Dale tus 15, 20 minutos y de ahí reposa. Esos malditos puffs que tienen ahí, que parece que estuvieran timbrados, porque es lo más difícil de conseguir. ¿Sí? ¿Sí? Si no puedes de ahí, haz como otros, te cogen las viejitas que están sentadas. Siéntate un rato, reposa. Cierra tus ojos un ratito, un 15 minutos. Con eso te permite reposar y que todo tu cuerpo se active el parasimpático, que es el reposo, y permita absorber los alimentos. ¿Sí? Para que ya después de una media horita, ¿sí? Ya recobres otra vez la actividad simpática y puedas estar tranquilamente. ¿Sí? De esto también se deriva una cosa bien interesante. Ahora ya podemos entender. Si una persona quiere bajar de peso, lo peor que puede llegar a pensar es la cirugía. La cirugía, yo hago también cirugía bariátrica, ¿sí? No me gusta generalmente, o sea que me sale bastante bien. No me gusta. Se gana plata, pero no me gusta. Porque lastimosamente tengo que jugar con mucha gente, damas y caballeros, que son, la palabra es vagos. Muchos piensan de que la cirugía bariátrica sea una cirugía peligrosa, de cuidado. Sí, prefieren hacer eso para bajar de peso. Cuando la mejor manera de bajar de peso definitivamente es haciendo ejercicio. La mejor manera es haciendo dieta y ejercicio. ¿Sí? E incluso la actividad cardíaca mejora, el estado de ánimo mejora, a los margenios, margenias, ¿sí? Muchísimo eso. La actividad neuronal mejora, el estado de concentración mejora. El dormir mejora haciendo ejercicio. ¿Sí? El dormir, incluso se acortan sus tiempos de dormir. ¿Sí? Porque el cuerpo comienza a garantizar ese tiempo de que dormiste para que reposes. Porque como ustedes bien sabrán, el que se duerme, tú te duermes 8 horas. Es cierto, eso en vacaciones. Pero pasan las 8 horas, ya te duermes 9, 10 horas. Te levantas, estás con más pereza, con más sueño. Porque el cuerpo necesita dormir un tiempo establecido. 6 a 8 horas, ya cuando no hay nada que hacer, es más que suficiente. Pasado ese tiempo, mejor vas a pasar en estado de reposo que no te permite hacer bien tus actividades. Por eso se debe hacer esa actividad. Dentro de las cirugías tenemos, por ejemplo, la típica, la manga gástrica. La manga gástrica. Maravilla. Hora y media. Simplemente es coger y le vuelvo esa porción del estómago. Esto es el estómago, gracias por echarle el dibujo de acá. Estómago íntegro, y le hago unas otras suturas y le corto y le desaparezco esa porción del estómago y me queda eso. ¿Sí? El eslim gástrico, ¿sí? Le quito el fondo, le quito el fondo, la parte del cuerpo del estómago, le dejo solamente como un tubo gástrico. ¿Sí?
Por lo tanto, si este paciente come, rápidamente se va a llenar. ¿Sí? Rápidamente se va a llenar. O si tiene lo que es más el dolor. ¿Sí? O puede llegar simplemente venga a vomitar. ¿Sí? Por eso es que esta cirugía se le equivale a una cirugía restrictiva. Porque me restringe la cantidad de alimentos. Así tenga hambre, no va a poder comer más. ¿Sí? Y por lo tanto, baja de peso. Espectacular. Sí. Súper bueno. Ya. Ahora nosotros no hubieron preguntas, para eso sí. Sí. Porque tenemos la otra opción. El bypass gástrico. Esta es una cirugía mixta. ¿Sí? Mira lo que hago. Cojo y le pongo aquí. Le pongo aquí está el esófago, el estómago. Le corto, ¿sí? Le corto al estómago, ¿sí? Y le dejo esto que se llama pouch, un pouch gástrico. Este es de apenas 50 ml, ¿sí? Esto dejé botado ahí, ¿sí? Y a este pouch gástrico, le cojo al ilio o al yeyuno distal, ¿sí? Es decir, me paso unos 2 o 3 metros, ¿sí? Cojo 2 metros, le corto al intestino, ¿sí? Y al ilio o al yeyuno distal le subo y le pego a este pouch. Y esto le pego acá. Por lo tanto, ahora este paciente va a comer, sí. ¿Cuántos ml máximo? 50. Y para colmo, va a pasar el alimento hacia el ilio. No va a absorber mayor cosa. Por eso se llama, es una cirugía mixta. Restrictiva y mal absortiva. Así que así coma, va a comer poco y ese poco no se va a absorber. Por eso bajan de peso a la forzada y algunos han muerto con desnutrición. ¿Sí? Pero eso después ya baja el peso y se les vuelve a... No viven así. Estas son, lo que pasa es que en esto, en el caso de la manga gástrica, sí, en el caso de la manga gástrica, sí, en esto, y a eso lo que iba, se lidia mucho con los pacientes. Muchos de ellos solamente vienen con el dinero, creen que con el dinero pueden comprar todo. Hay muchos cirujanos que sí lo permiten. Mientras tú les pagues, ellos hacen lo que les da la gana, sí, con lo que desea el paciente. Para los que sabemos hacer esto, tenemos muchos pacientes, porque de verdad es muy pocos pacientes son los elegibles. Por ejemplo, ¿a qué pacientes se les elige para poder operarles esto? Primero, los pacientes de que han hecho definitivamente intentos con nutricionista y en gimnasio, demostrado de que han hecho el intento y no han bajado de peso. ¿O qué tal si un paciente tiene problemas de rodilla? Tal vez podría hacer natación. Tal vez un paciente tiene problemas de columna. Entonces es un poco más difícil. Pero sí está a dieta. Y se ha tratado de bajar con dieta, pero no baja. ¿Sí? Es una primera condición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le pido a que se haga ver por varios especialistas. El nutricionista mismo, ¿sí? Que se haga ver por el psicólogo, ¿sí? Por el cirujano. Y si que tiene factor de riesgo, me refiero, es paciente diabético, es paciente con hipertensión, se haga ver por el cardiólogo y por el diabetólogo o endocrinólogo. Si solamente uno de ellos me dice, no va a aguantar la cirugía, me refiero al cardiólogo o al endocrinólogo, no le hago. ¿Sí? Si el psicólogo me dice, no es buen paciente, ¿por qué? Porque es un paciente con ansiedad, que come por ansiedad, va a volver a engordar, ¿sí? Porque no tiene estabilizado su estado emocional. Realmente sus pacientes con una buena terapia emocional dejan de comer y acceden a una dieta y bajan de peso. Con el nutricionista, ¿cómo yo sé que ese paciente es bueno? Porque yo le mando a que baje el 10% de su exceso de peso. Dice, ¿pero doctor, baja el 10% de la noca? No, si usted me baja el 10% del exceso de peso, yo le opero encantado. ¿Y cómo quiere que baje? El nutricionista dijo que debe comer esto y debe hacer tal tipo de ejercicios. Usted baja el 10%, perfecto, le opero. ¿Por qué? Porque lo que no entienden los pacientes, y por eso es que hay muchos cirujanos que hacen un montón de tonterías, ¿sí? Lo que no entienden es que si no aprueba por el psicólogo, el paciente posterior a la cirugía va a mantenerse con terapia nutricional.
No se coge su y se va. Debe mantenerse durante unos 5 años con terapia nutricional y con dieta. Si no hace buena dieta antes de la cirugía y no baja ese 10%, quiere decir que es un paciente no bueno para la cirugía, porque va a volver a rebotar. ¿Sí? Como hay por ahí una famosa de la televisión, una que sabe que solamente pasa de chismes, ¿sí? Que también se le hizo la cirugía bariátrica, se le hizo una manga gástrica, no bajó de peso y quiso demandar al cirujano. ¿Sí? Sí. Y se mantuvo ahorita y dijo que por qué no le bajó de peso. Y simplemente no bajó de peso porque seguía comiendo, a pesar de que se le cortó el estómago. ¿Sí? Por eso es que hay muy pocos pacientes de eligibles. Pero hubo un cambio interesante. Yo sé que tú vas a ser una persona muy curiosa. Hubo un cambio interesante porque en el caso de esta manga gástrica es súper fácil. Efectiva, espectacular. El paciente después de eso está con un nutricionista y demás, baja de peso, chévere. A los 6 meses, a los 3 a 4 meses, tengo la mitad de pérdida de peso en exceso. Al año, tengo todo el peso en exceso perdido. Es un cambio de vida súper bueno. Súper bueno. El problema es que si la persona no cogió el hábito de alimentación, el hábito de nutricional adecuado, este estómago se distiende a los 5 años. Y por lo tanto tiene un estómago original. Y si no cogió la dieta y la nutrición, otra vez vuelve a engordar. Es lo que le pasó a esa gorda. Aunque ya nunca bajó de peso, porque bajó poquito, pero siguió comiendo como desatado. Sí. Pero debe ser un poco más drástico. ¿Y sabes qué pasó? ¿Te acuerdas cuando hablamos del cáncer gástrico? ¿Te acuerdas? Sí. Cuando hay una persona con cáncer gástrico, mira, la cirugía de bypass gástrico no comenzó como una cirugía de exceso de peso. Comenzó como la alternativa de la cirugía por el cáncer gástrico. Es decir, ¿qué tal si yo tuviera aquí? Yo tuviera aquí el cáncer. Entonces le quito este estómago, ¿sí? Y me queda esta porcioncita. Entonces ahí como tengo que mantener el canal intestinal, le subo al yeyuno y le pegué aquí. Sí, ese es el bypass gástrico, pero por cáncer. Entonces en esos pacientes que tenían cáncer gástrico, les hacíamos eso y era interesante porque comenzaron a bajar obviamente de peso. ¿Sí? Bajaban de peso. Y los pacientes, Dios a veces era tan bueno de que le curábamos del cáncer. Y aparte eran gordos y bajaban de peso. Decían, espectacular. ¿Sí? Entonces decían, chévere, bajó de peso, ya me curé del cáncer, todo chévere. Pero se comenzó a hacer unos estudios interesantes. Un estudio en el cual estos pacientes, algunos eran diabéticos e hipertensos. Y al hacer esta cirugía, qué raro, pacientes diabéticos, insulino dependientes, ya no eran diabéticos. Eran diabéticos tipo, solamente para tabletas, para una tableta, 2 tal vez. Pacientes con hipertensión, bajaba sus niveles de presión. Pacientes con síndrome metabólico, es decir, con colesterol y triglicéridos altísimos, comenzó a bajar. Entonces es que no está comiendo, pues es obvio. Entonces digo, pero ahí pasa algo. Paz, comienzan a hacer cirugías de bajada de peso. ¿Sí? No es nada para cáncer. Y esos pacientes gorditos estaban con diabetes, insulino dependientes, hipertensión maligna, que veis con 2 o 3 medicamentos, con síndrome metabólico. Los gorditos con esta cirugía bajaban de peso. Increíble. Y también su diabetes llegaba a ser controlada con una tableta. Algunos que eran diabéticos, que estaban de 2 tabletas, algunos bajaban a niveles que solamente con dieta era suficiente. La presión comenzó a bajar, normal. Algunos les dolían las rodillas. Es decir, que si baja de peso, obviamente menos peso. Sí, pero bajaba incluso hasta la inflamación. El síndrome metabólico comenzó a ceder. Increíble los cambios. Por eso es que hay lo que no les gusta a un montón de doctores endocrinólogos, ¿sí?
es que hay un artículo, un metaanálisis que se llama Tratamiento quirúrgico de la diabetes. Es un metaanálisis, o sea, es un planeta Dios, que dice claramente de que los pacientes diabéticos que son de difícil control y que están con obesidad, síndrome metabólico, con este tipo de cirugía prácticamente quedarían curados. Muchos de ellos. Y es un cambio de vida totalmente diferente para beneficio. Pero a los endocrinólogos, a muchos de ellos no les gusta esto. Sobre todo porque un paciente diabético para un endocrinólogo es un paciente para toda la vida. Toda la vida. Nosotros, en cambio, lo vemos desde este punto de vista, calidad de vida y menos medicamentos. Y el paciente prácticamente, en muchos de ellos, no digo que se curen, muchos serían fácilmente controlables. Entonces dijeron, pero es que es mucha cirugía, o sea, es muy radical, o sea, es una cirugía así bastante compleja, ¿sí? ¿Y qué pasaría si en cambio no le hago esto y le hago la manga gástrica? ¿Tendrá algunos resultados? Vas a hacer un estudio. Entonces decían, no, va a ser diabéticos e hipertensos, diabéticos leves, pero con sobrepeso, obesidad, hipertensos, diabéticos, que estaban mal controlados, pero todavía no eran tan exacados como los anteriores. ¡Pax! Mejoró la diabetes y mejoró la hipertensión. Esta cirugía, que también es más cortita, en esos pacientes también disminuyeron las cifras de presión y también mejoró en pacientes diabéticos. Así que ahora, este es el gol estándar para pacientes con diabetes, hipertensión, con sobrepeso o síndrome metabólico. Estas no. Pero igual recuerda, todos los pacientes se mantienen con un nutricionista. Sí, es lo más difícil. ¿Y cómo hace cuando se hace el repuesto? ¿Cómo hace para que no acabe? No acabe. Debe mantenerse con un nutricionista, pero estricto. A ellos les da un síndrome que se llama el síndrome del dumping. El dumping, que es de dos tipos, y les tiene desmayándose algunos. Le hacen hipoglicemias pero bestiales, o desmayos, y un montón de vainas. Pero eso siempre y cuando, si es que no saben comer, pasan con eso. Sí. Por eso hay que elegir muy bien esta profesión que es. Si es que viene un trombo, como en la pregunta que les puse en el examen, un trombo que nace de la arteria, tú te piensas que va al pulmón. Todo trombo que va al pulmón necesariamente tiene que ser venoso. Pero si yo te digo de que ahora puede haber una isquemia, o puede haber una isquemia o un infarto del intestino, es difícil, porque tiene un montón de ramas, ¿viste? Pero si es que hubiera nacido un trombo desde el corazón izquierdo, aurícula, ventrículo izquierdo, y naciera un coágulo desde la aurícula al ventrículo izquierdo o desde el ventrículo izquierdo, nace por la aorta y de ahí juega una ruleta rusa. Porque podría irse hacia las carótidas y por lo tanto provocar una isquemia cerebral. Podría irse hacia la subclavia y provocar una isquemia en miembros superiores. ¿Qué tal si no pasa eso? Y sigue por la aorta y podría irse hacia la mesentérica superior, un coágulo trombo grande. Y si tapa la arteria mesentérica superior, puede provocar esto: isquemia mesentérica. Y la isquemia mesentérica equivale a que si ya no le llega a sangre al intestino, el intestino se muere. Pero no hay problema, si que solamente es una rama pequeña, y si es que me dice, qué sé yo, de los 5 metros, y que me dice a 1 metro, le quito ese metro, lo hacemos quitar. 1 metro, ching, a perro, decimos el chino, listo, le queda 4 metros. No hay problema. El problema es cuando llega el coágulo y le tapa a la arteria mesentérica superior, al tronco de la arteria mesentérica superior. Le deja isquémica los 5 metros de intestino. Ya, digamos que no los 5, 4 metros. Le dejó 1 metro. Con 1 metro, mejor dicho, con menos de 80 centímetros de intestino, si uno abre al paciente, abre y le ve que está todo el intestino delgado, está isquémico, uno solamente en la actualidad hace esto: coge, cierra la cavidad y le deja morir al paciente. No haces nada más. No le cojo ni le corto el intestino, no. El intestino, que tú tengas menos de 80 centímetros de intestino, menos de 1 metro de intestino,
es inviable. Es incompatible con la vida. Y se muere rápido. Y se muere en cuestión de un día, a veces unas pocas horas. Sí, pero fallece. Existe el trasplante intestinal. Sí. Pero lastimosamente te puedo decir que de todos los trasplantes, mira, ahorita que te comparo, trasplante de corazón, trasplante de pulmón, trasplante de hígado, trasplante renal, bueno, de corazón es fácil, siempre pega. ¿Sí? Sí, es que lo que pasa es que el ojo inmunogénicamente es separado. No hay reacción inflamatoria en el ojo. Por lo tanto, la córnea de cualquier persona es adaptada a cualquier persona. Sí, sí, pues no hace compatibilidad de cortes. Sí, pero si vas en orden, todas, hasta la de corazón pega, la de pulmón pega, pero el intestino no pega. Tiene una tasa de éxito de apenas del 10%. Y eso en los mejores centros del mundo. Y esos pacientes terminan al final muriéndose muchos de ellos. Hay poquísimos pacientes vivos. Y muy pocos lugares en el mundo que pueden llegar a hacer eso. Por eso ahorita la trombosis mesentérica equivale prácticamente a muerte. Y de los injertos también se pueden hacer. ¿Ah? Los injertos. Pero en este caso, ¿de dónde sería? Entre seres humanos, que seríamos más compatibles, no pega. Entre animales, a pesar de que genéticamente somos bastante similares, no pega. No pega por el momento. Es muy complicado eso. Doctor, ¿cuándo se hacen el cambio de sexo? ¿Usan el intestino delgado o el grueso? ¿Para qué? El cambio de sexo. Pero para. Para hacerse mujer. Pero ¿qué pasa? Porque yo creo que se pone, de hombre a mujer se pone intestino para emular la cavidad vaginal. Así es. El más cercano, generalmente pones ilio. Haces ilio, le quitas un pedazo. Suponte, mira. Bueno, este obviamente es un ejemplo de un paciente que se ve. Pero se le hace una. Coges el intestino, ¿sí se el intestino? Sí. Le coges y le cortas aquí, acá al intestino. Solamente le cortas, le mantienes la irrigación. ¿Sí? Entonces te quedan, aquí tienes una franja intermedia, aquí tienes las dos bocas. Estas dos bocas les unes. ¿Sí? Aquí te quedó un pedazo de intestino, sí, con irrigación. Le cierras una luz, ¿sí? Esta luz queda abierta, eso le pones hacia abajo, le expones hacia el periné y ahora tienes una cavidad con mucosa y con irrigación. Y eso se le expone hacia afuera y eso queda como un neovagina. Ya, entonces soy de hombre. Yo creo que era mujer. Mujer o no. Sí, o sea, tallarle al clítoris para que tenga una. Lo que pasa es que depende de ahí. Si quiere tener solamente que el clítoris sea un poco más largo para que pueda tener la sensibilidad precisamente sexual, o si quiere un miembro propiamente. Lo que es la progresión del miembro no hay problema, se pone expansores de piel y de ahí después se le pone una prótesis de pene envuelta con piel y solamente se cierra en esa parte con un pene casi como el protésico para un paciente que tenga impotencia sexual o que tenga corte del pene y quiera una prótesis peniana. No, solamente es para cubrir al miembro, más no queda con sensibilidad sexual per se. Seguirá teniendo la sensibilidad en el clítoris, sí, que tiene inervación para la estimulación sexual. Sí. Próxima clase, colon.